Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer una introducción para lo que es la Escuela Austriaca de Economía. Entiendo que en ese marco de economía usted va a hacer algunos cursos como filosofía social de Mises, filosofía social de Hayek, me refiero a Ludwig von Mises o a Friedrich von Hayek, o cursos como el proceso económico 1 y 2. Muy bien. Hablemos un poco de esa Escuela Austriaca de Economía. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, entre las cosas importantes, interesantes, recuérdese que esa escuela estamos hablando de especialmente siglo XVIII, en lo que hoy es Austria, Austria-Hungría, esa parte de ahí, ¿sí? Resulta que hay un grupo de personas, entre las cuales hay algunos de descendientes judíos, por decirlo así, y esta gente, antes de estar precisamente en esa región de Austria, de donde viene el nombre de la escuela austríaca, es gente que migra unos 4 o 5 siglos antes, siglo XIV, siglo XV, de lo que hoy podríamos decir que es España. Recuérdese que en España hubo mucha influencia árabe, como influencia judía en especial, perdón por repetir árabe, y en especial los judíos a España le llamaban sefard, el grupo de los sefarditas, sefardíes, algunos apellidos como Sánchez, Méndez, etcétera, algunos dicen que viene de esa gente. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Pues resulta que aquí está algo muy importante, la Universidad de Salamanca, la Escuela de Salamanca como la madre, la que gesta, unos siglos después, a la Escuela Austriaca de Economía, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En ese siglo XIV, siglo XV, por ejemplo, con las teorías de Mariana, con las teorías de Moncada y otros personajes, en la escuela de Salamanca es la tradición de estudiar economía y negocios, ¿sí? Pero es muy importante ahí los valores y la tradición familiar. Es muy probable que usted, estimado estudiante, venga de un contexto donde los padres suyos o alguien de su familia o los abuelos o qué sé yo, pues tengan una tradición de pequeña, mediana o a lo mejor de grande empresa aquí en Guatemala. Si usted está estudiando en este momento esta Escuela Austriaca de Economía, bienvenido sea. Está precisamente en la mejor escuela de economía. En el siglo XIV, siglo XV, esta gente que venía de una gran tradición de economía, como esta gente que acabamos de hablar, de esta tradición judía, ¿sí? Ellos, en medio de esa escuela de economía de la Universidad de Salamanca, pues le dan un valor muy importante a la cuestión de la empresa, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de la escuela de Salamanca, una de las más viejas en el mundo en el lado de Occidente. Primero la escuela de Bolonia, ¿sí? Siglo XI, siglo XII, y unas décadas después la Universidad de Salamanca. Universidad de Bolonia, Universidad de Salamanca. ¿De dónde nace el concepto de universidad que conocemos hoy día? Básicamente estamos hablando ahí de un inicio confesional, o sea, un inicio de iglesia, iglesia católica. Aquel que podía pagar por estudiar qué es lo que creía la iglesia, pues simplemente iba y se matriculaba a estas nuevas instituciones, ¿sí? Recuérdese que en siglo X, siglo XI empieza la carrera de lo que es la arquitectura gótica, cada vez iglesias más altas, proyectos más altos, ¿sí? Más grandes los comerciales de iglesia. Y ahí el concepto de catedral, la gran catedral. ¿Qué tiene que ver esto con universidad? ¿Qué tiene que ver la catedral con universidad? La tarima donde se coloca su docente a disertar, ¿sí? La tarima, está el pizarrón, la tarima, abajo están los escritorios y usted está sentado. Bueno, aquí lo estamos haciendo de forma virtual, ¿sí? Eso se llama cátedra, que viene de catedral. Aquel que podía pagar a la gran catedral, a la iglesia, por esa nueva institución que se llama universidad, pues bienvenido sea. Pero
en ese contexto, ¿qué se estudiaba? Bueno, si hablamos del quadrivium, ¿sí? Quadrivium, que era, digamos, el programa básico para ese contexto, estamos hablando que usted iba a estudiar ahí aritmética para llevar las cuentas del negocio de familia, ¿sí? Geometría, medición de tierras, a lo mejor alguien de su familia no solo tiene un negocio familiar, también tienen tierra. Astronomía, no solo por el placer de ver los astros, sino por la cuestión de las fechas. No había imprenta, no había calendario, ¿sí? Imagínense lo que se iba estudiando ahí precisamente por cuestión de necesidades básicas y por supuesto teología. Y en medio de esto, la retórica, el arte de decir, el arte de disertar, de argumentar, de presentar una argumentación. Pero aparece esta gente en la Universidad de Salamanca influyendo en la idea de los negocios. Cosas importantes ahí. Por ejemplo, si hablamos de los judíos en inglés, viene de Yew, J-E-W, que es joya también. Los joyeros, los judíos. ¿Por qué? Mucha de esta gente que históricamente ha sido perseguida, por ejemplo, hablemos ahí del descubrimiento de América que se celebró en 1992, los 500 años de que Colón vino a América, en realidad ahí eso coincide con los juicios de sangre. Si usted era judío en esa España medieval, o se convertía al catolicismo, vulgarmente conocido como chueta, o lo enviaban a la horca, o simplemente se iba del país. Mucha gente se fue de ahí. Mucha de esta gente dijimos que a España le llamaban sefard. Entonces, ¿qué pasa en la Escuela Austriaca de Economía? La importancia del valor del dinero, unas moneditas acá, en el tiempo. El costo de oportunidad. Muy importante ese concepto. ¿Y por qué los joyeros? Porque si no era en dinero o en joya, digamos aquí como esta mancuerna, ¿sí? Usted en poco volumen podía llevar todo su capital y un capital fácilmente intercambiable, ¿sí? No es aquello que voy a llevar un determinado grano y saber si lo puedo cambiar. No, las monedas todo el mundo las quiere, ¿sí? Las joyas todo el mundo las quiere. En poco volumen llevo mi capital. Y esa es la influencia de la Escuela Austriaca de Economía, que 500 años después vamos a caer en Austria. Estamos hablando de que salimos de Salamanca para la Escuela Austriaca de Economía, ahí sí, disculpe usted. Y ese es el inicio de esta situación. Entonces, importante ahí que la influencia, digamos, de la iglesia más el pensamiento judío cristiano, ¿sí?, da precisamente ese marco a la Escuela Austriaca de Economía, donde es muy importante, como dijimos, el valor del dinero en el tiempo, la empresarialidad. Eso implica costo de oportunidad en el tiempo, donde voy a invertir mis recursos, mi dinero, porque son recursos escasos. Y tal vez una situación importante que hay que remarcar. Tal vez el recurso más valioso que tenemos no es esto, ¿sí? Tampoco es esto. Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía es el tiempo. No podemos regresar el tiempo. Al menos en teoría, pues, que yo sepa, pues, a menos que nos metamos a estudiar mecánica y física cuántica. Hay unas cuestiones así un poco extrañas, pero generalmente el tiempo va únicamente en un sentido. Bien dice la sabiduría popular que tiempo perdido hasta el santo lo llora, ¿sí? Entonces ese es el marco de la escuela austriaca. Empresarialidad en el contexto de familia, de hacer. Hablamos ahí, regresemos a lo que hablábamos al inicio ya para ir terminando un poco este pequeño video, ¿sí? Mencionábamos ahí Ludwig von Mises, ¿sí?, Friedrich von Hayek. Hay que remarcar que, por ejemplo, Mises, contemporáneo de Max Weber, un sociólogo muy importante que escribe un texto de sociología que se llama Economía y Sociedad, y él lo que estudia ahí son las relaciones comerciales que se dan entre
familias. Muy bien, damos esta breve introducción y a continuación vamos a hablar un poquito de Ludwig von Mises.